Hay momentos en la vida en los que algo de ti te dice, es ahora o nunca. Que el mundo allá afuera te está llamando y que algo bueno te espera. Este es el recorrido de mi primera vuelta al mundo. Perfecta, fácil y cambió mi forma de ver las cosas. Quizá en este viaje también encuentres una inspiración para ti. Siempre había soñado con dar la vuelta al mundo, pero no sabía que empezaría con algo tan sencillo como un billete desde Alicante. El sol salía en el Mediterráneo y nosotros salíamos para Londres. Con ese rugido de motores empezó todo. Pues buenos días, estoy súper contento de hacer esta primera vuelta al mundo con nuestro primer vuelo Alicante-London. Londres fue nuestra primera parada, una ciudad donde todo se mueve muy rápido, donde el normal gris del cielo, aunque no lo fue para nosotros, parece tener su propio encanto. Londres era solo el comienzo, un pequeño salto hacia algo más grande. Qué curiosidad tenía de pensar lo que se venía después. Y ahora hacemos Londres a Las Vegas. Dejábamos el cielo gris de Londres para cruzar el Atlántico rumbo a otro continente. 10 horas 40 minutos sobre el océano, tiempo suficiente para todo, para pensar en la grandeza de nuestro planeta. Y entonces el paisaje cambió. El verde se volvió arena y el silencio se volvió ruido. ¡Vamos, Las Vegas! Una ciudad que no duerme, donde el tiempo parece detenerse entre luces y ruido. Después de tantas horas de vuelo, aterrizar aquí fue como llegar a otro planeta. Todo brillaba, todo sonaba, todo era demasiado. Era música, era imposible no amar a Las Vegas. La ciudad que nunca duerme. Bienvenidos a Las Vegas. Tan, tan, tararán. Nos hospedamos en el Sahara, de esos hoteles que tienen historia, estilo y aire a película. Afuera el calor del desierto, todo brillaba, todo me encantaba. Las Vegas no se explica, se vive. Nadie habla de dormir. Te dejas llevar por la locura 24/7. La adrenalina de apostar una ficha y gritar de emoción. Entendí lo que todos dicen de Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno amigos, voy a terminar esta noche con una cervecita que me lo merezco después de caminar tanto. Yo me lo he pasado súper bien, ha sido una semana excelente. Después de unos días de locura en Las Vegas, tocaba cambiar de escenario. Vuelo con Frontier Airlines rumbo a la costa oeste, San Francisco. Estoy súper contento. Primera vez en San Francisco. Esa es la magia de Estados Unidos. Cada vuelo parece llevarte a un mundo totalmente distinto. San Francisco, una ciudad con alma, con historia, con ese aire de libertad que se siente desde el primer paso. Aquí disfrutamos los tranvías subiendo y bajando, la gran postal del Golden Gate y cada esquina que tiene algo que contar. Visitar Alcatraz y las vistas desde la ciudad, toda una locura. Nuestro viaje continúa. Bueno amigos, aquí desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco nos vamos ahora a hacer nuestra siguiente parada en nuestra vuelta al mundo. Vamos ahora a volar a Seúl, 12 horas 45 minutos a la capital de Corea. Nos vemos desde allí. ¡Qué emoción! Voy a conocer, a poner en mi lista otro país más. País número 54.
Y llegó el momento de cruzar el planeta, desde San Francisco rumbo a Corea del Sur. Casi 11 horas de vuelo, muchas películas, algunas siestas y la sensación de estar dejando atrás un hemisferio entero para caer en otro mundo. Literalmente otro idioma, otra cultura, otra energía. Próxima parada, Seúl. Bueno, ya estamos fuera del aeropuerto. Llegar a Seúl es como viajar al futuro pero con alma. Todo brilla, todo se mueve. Todo huele a comida increíble. Entre rascacielos, templos, neones y cafés con gatos entendí por qué todos dicen que Corea del Sur es otro universo. Y sí, Seúl es pura vibración. Desde probar street food que te cambia la vida hasta perderte en Hyundai rodeado de moda, música y luces de neón. Cada esquina parece una escena de videoclip. Aquí todo está diseñado para sorprenderte. Y créeme, lo logran. Seúl no duerme, no pausa, no frena. Es tecnología, cultura, historia y locura. Todo al mismo tiempo. Si Las Vegas fue fuego, Seúl es electricidad pura. Un salto al futuro y una de las experiencias más alucinantes de mi vuelta al mundo. ¡Qué ilusión! ¡Nos vamos a Japón! Después de Corea tocaba un destino de esos que sueñas desde niño, Japón. Y sí, ya pueden ver mi cara de felicidad. Desde que bajamos del avión todo parecía de un anime futurista. Trenes superpuntuales, máquinas expendedoras cada 20 metros y gente tan amable que dan ganas de quedarte a vivir. Bienvenidos al país donde todo lo tradicional y futurista se da en la mano, Japón. Tokio es una locura. Miles de luces, millones de personas y una organización y orden que solo Japón entiende. Entre cafés, anime, templos, cada esquina tiene una historia, un sentido y una sorpresa. Después de Tokio llegamos a Kioto. Hemos llegado a Kioto. El corazón espiritual de Japón. Calles silenciosas, templos, kimonos, bambú y Fushimi Inari con sus puertas rojas. Kioto es viajar en el tiempo. Allí aprendes a bajar el ritmo y simplemente estar. Puedes ver los vídeos sobre Japón, Kioto y Tokio en mi lista de vídeos. Encuentro en Osaka, Japón, uno de los destinos que teníamos elegidos para visitar durante este viaje que estamos haciendo alrededor del mundo. Y si Kioto es paz, Osaka es locura. Comida increíble, luces, risas y esa buena energía en su gente. Dotonbori es una locura total, pantallas gigantes y gente por todas partes. Osaka te enseña a disfrutar sin pensar en el tiempo. Japón fue una experiencia que nos explotó los sentidos. Cada día, cada plato de ramen me recordaba por qué amo viajar. Y si este viaje fue genial, espera que veas lo que viene. Después de Japón tocaba algo distinto. Nada de trenes bala ni neones, ahora el sonido era del mar. Llegamos a Tailandia, ese rincón del mundo donde el tiempo se detiene y todo parece diseñado para ser felicidad pura. En Tailandia entendimos a veces que lo único que necesitas es sol, arena y cero planes. Aquí los días no se cuentan por horas, se miden por atardeceres. Te levantas con el sonido del mar, comes donde el olor te lleve y terminas el día viendo cómo el sol se esconde en el horizonte. No hay prisa, ni estrés, solo vibra, paz y buena energía. Aquí todos estamos conectados con lo mismo, la libertad de estar vivos.
Qué peligroso. Just a little, no? Only one here, she said. Okay, Yeah, then you put this one inside. inside. Okay. He's touching my hair. And now mine, look. I touch your hair now. Ta-da! Oh my God. And then inside. Yeah, and if you have a one, you can cut it. The nail. Yeah, you Inside. have. Yes, you have this one. Yes, after you. Nos encontramos en Doha, la capital de Qatar, que vamos a recorrer solo en 2 días. Después de tantas aventuras empezaba el camino de vuelta. Paramos en Doha, una ciudad que brilla donde todo parece estar diseñado con precisión. 2 días fueron suficientes para entender que Doha no busca impresionar, simplemente es impresionante. Volamos luego a Milán. Después del desierto, Europa nos recibe con historia y moda. 2 días en Milán para caminar sin rumbo y perderse en sus calles. Y así, después de miles de kilómetros, el viaje cerraba su círculo. La vuelta al mundo no es solo una lista de lugares, es una colección de momentos. Al final entendí que no viajamos para escapar de la vida, sino para que la vida no se nos escape. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.